Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo Muy bien, andamos? muy bien por suerte, muy bien. Aquí en una jornada más de charlas con expertos, donde vamos a trabajar un tema interesante que tiene que ver con el armado societario. Persona, una empresa empieza a armar su actividad y ¿cuáles son los primeros pasos que debe dar a nivel societario para iniciar una actividad económica? Bueno, primero, como vocabulario, el concepto de empresa no tiene que ver con varios socios normalmente. Puede ser una empresa de un solo dueño, o sea, una unipersonal, o una empresa de varios dueños, o sea, socios, una sociedad, ¿no es cierto? Y es muy común que los pequeños emprendimientos, los emprendedores, arranquen siendo uno solo el titular de la empresa, ¿no es cierto? En otras situaciones no. Tal vez nosotros dos nos queremos poner un negocio y decidimos la normal, que es ser socios, o sea, tener una sociedad y ahí entonces sí tenemos que ver qué tipo societario nos conviene y además corresponde por la normativa legal, ¿no? Perfecto. Te voy a hacer una pregunta con trampa. ¿Todas las sociedades son para más de una persona o puedo armar algún modelo societario unipersonal? Sí, existe una forma de sociedad anónima unipersonal con cierto grado de complejidad, pero bueno, podríamos tener ahí un formato como societario de un solo socio, ¿no es cierto? Que no es lo que más se utiliza, pero es un formato bastante novedoso que está previsto en la ley de sociedades, ¿no? ¿Cuál es ese formato? Y que tiene que tener ciertos requisitos de tener directores, de tener situaciones específicas de actividad y de tener un registro especial en el organismo societario jurisdiccional. En este caso, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires es la IGJ. Ok, ¿esos son las SAS? Esas son las SAU, Sociedades Anónimas Unipersonales. Ok. En el gobierno de Macri, ¿sí? Estamos hablando de Argentina. En el gobierno de Macri estaban las SAS y se podía armar como sociedades unipersonales. Yo armé alguna, de hecho, en ese momento. Sí, las SAS también existen, que son sociedades anónimas simplificadas, no, sociedades por acciones simplificadas, que también tienen un régimen bastante simple para la inscripción y para operarse. Ok. ¿Están vigentes ahora? Porque creo que Alberto las había liquidado. Sí, no, están vigentes. Hubo como una pequeña marcha atrás y luego nuevamente se incorporó normativa para poder funcionar y distintos requisitos también a cumplir, ¿no es cierto? Tanto de inscripción digital como de el manejo de los libros y distintas situaciones. Ok. Lo novedoso de ese formato, me acuerdo en ese momento, nosotros armamos alguna para algún negocio que teníamos, es que pasamos de casi 6 meses de tiempo de armar una sociedad a una semana. Lo novedoso Sí, era claro. la velocidad en la constitución de la sociedad. Ujú. Sí, es verdad. Justamente es para emprendimientos de no tanto tamaño y también tenía una dinámica de presentaciones digitales, de autorizaciones, de estatutos como estándar que están ya previstos para la inscripción y la formación legal societaria, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, esos formatos realmente me parece que cuando vas a empezar un emprendimiento, algo pequeño, eh, en general, por lo menos en la experiencia que he tenido en ese momento, eran de bajo costo y de rápido acceso. Exacto. Y eso te generaba un dinamismo interesante a nivel societario, Claro. Ujú. recuerdo. Bien, sí, ¿Sí? sí. Igual el core de las sociedades es muy similar. Es más, las Ok. típicas sociedades son sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y si querés las SAS muy pegadita y tienen una dinámica similar de estructura, de reglamentaciones, de responsabilidades, de riesgos y fiscales también, ¿no? Bueno, te iba a hacer esa pregunta. Voy a empezar mi proyecto. Me Ujú, acerco a un profesional de ciencias económicas para consultarle, ujú. que me asesore en función de mi actividad, cuál es el tipo de sociedad
que me conviene y si podemos charlar un poquito y explicar, digamos, cuáles son los 3, 4 modelos básicos, porque después tenés algunos que son UTE y cosas más raras, pero cuáles son los 3 o 4 modelos básicos y qué características tiene cada uno para poder elegir en función de una situación u otra cuál me conviene más. Claro, en verdad, la normal es que si el dueño es uno, inicie como persona individual, que técnicamente en el Código Civil se llama persona humana. Entonces, es muy sencillo y es poco costoso decir, yo quiero ponerme mi negocio, mi empresa, fabricar calzados, vender helados, dar un servicio, manejar un Uber. La actividad que yo quiero hacer, si la hago yo solito, entonces es sencillo porque solo me inscribo como persona humana, en los organismos fiscales, que en este caso sería ARCA, y en el organismo de ingresos brutos de tu jurisdicción, que serían las provincias o la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el acceso es simple y normalmente los impuestos deberían ser más económicos que un tipo societario, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, arranco como persona individual, antes decía persona física, técnicamente persona humana, y después veo, total, es muy fácil el salto, decir, bueno, ahora lo conocí a Matías y me quiero poner en sociedad con Matías. Esta misma empresa la cambiamos a una sociedad y hacemos el estatuto, vemos qué libros societarios y contables debemos tener obligatorios y los inscribimos. Entonces, el paso es bastante simple y ahí tenés oportunidad de ver si funciona el negocio y ahí sí también, en función de las características, ver qué tipo societario te interesa, porque además tu pregunta debería iniciar con la recomendación de un profesional de conversar con el titular o los titulares para que nos cuenten bien cómo es el negocio, en la característica, la actividad, el volumen, el lugar, las ventas, si hay comercio exterior, si hay actividades exentas, si hay actividades especiales. Entonces, en función de eso, uno determina cuál es el mejor perfil societario, siempre tomando en cuenta el impacto de los costos fiscales que son muy altos, ¿no? Ok, te hago una consulta ahí, Álvaro. Hablas de la persona humana o persona física, pero dentro de eso entiendo que también tenemos alternativas. Una cosa es el monotributo, otra cosa es el autónomo, otra cosa es, como dijimos al principio, la sociedad simplificada o sociedad unipersonal. Claro, ¿Qué por eso, conviene más en cada... en verdad lo que hay que ver es la actividad para determinar primero si el dueño es uno, clarito va por persona humana y después verá si se acerca a un tipo societario especial. Si son dos, también es clarito, porque si no sería mentir que está mal, ¿no es cierto? Somos los dos socios, pero se anota uno, que es una opción para evadir y está Está mal, bien, ¿no es cierto? pero Siempre recomendamos la legalidad. ahí soy yo solo, me pongo un Uber, ¿sí? O un taxi. Sí, bien. ¿Me anoto como monotributista o me anoto como autónomo? Primer pregunta que hago, ¿no? O que Claro, le damos al público. ¿Cuál me conviene? ¿O me hago una sociedad unipersonal? Esa es bien. la primera pregunta Todo es cuando estoy bastante solo. complicado. ¿Eh? Cuando sos solo, primero Sí, y principal, primero decidís que sos solo, ¿no es cierto? Pero lo tenés que correcto. pensar por la dinámica de los impuestos. Cuando uno es persona humana, puede elegir por el régimen general o el régimen simplificado. El régimen general es ganancias, IVA y pagar autónomos, que es tu jubilación. En cambio, el régimen simplificado, que también se llama monotributo, es pagar una cuota fija por mes que contempla los impuestos de IVA y ganancias y contemplan la jubilación. Ah, y te agrega también una cuota de cobertura de salud, digamos, ¿no? Que no está previsto en el régimen general, que uno tendría que pagar su medicina privada. ¿Vamos bien? Entonces, ahí está un poco la dinámica de la elección. Después de elegir ser persona humana, si elijo el régimen Eso. tributario general, que son dos impuestos importantes, y autónomos, que es muy costoso, o el régimen simplificado o monotributo, que es una cuota fija mensual, que además de ser más económico, es mucho más simplificado porque uno se olvida. Todos los días 20 de cada mes mete en débito automático
la cuota que le corresponde en función a la categoría que elige, en función a algunos parámetros, y eso cada 6 meses se va cambiando. Entonces me simplifica un montón de tareas, dolor de cabeza, tiempos, tener un profesional de manera permanente. En cambio, con el monotributo no es de manera permanente, es de manera esporádica, que necesitas consultas para determinar si hay cambios de categoría nada más. Entonces, bueno, quizás saber esta situación me condiciona definir si al iniciar una actividad la inicio solo o me busco un socio, porque si yo ya tengo un socio, no podría ser persona humana porque sería mentir y evadir. Si somos 2 o 3 o 5, somos una sociedad. Si yo soy solo, soy unipersonal, clarito, ¿no? Ahora, cuando elijo unipersonal, ahí tenés esos dos caminos. Ojo, en cambio, desde hace varios años, si soy tipo societario, no puedo ser monotributista. Prohibido. O sea que en el tipo societario, con 2 socios, 3 socios o 40 socios, estamos en el régimen general, que es pagar ganancias, pagar IVA y pagar autónomos de corresponder, que bueno, debería corresponder, pero hay que ver la tenencia accionaria para ver si todos están obligados a pagar autónomos. ¿Sí? Que tenés que tener igual al promedio o más para estar obligado a pagar autónomos. Si somos 2, yo tengo el 50% más, estoy obligado a pagar autónomos. Ahora, si somos vos y yo tengo el 60% y vos el 40%, yo estoy obligado a pagar autónomos y vos no estás obligado, si querés sí. Eso cambia y somos 3 y somos 4, ¿no? Del promedio para arriba, la tenencia accionaria te obliga, o la participación, que puede ser una SRL, te obliga a tener que pagar esa cuota altísima de autónomos que se va modificando, que en mis redes están publicadas o se pueden verificar por el sitio de ARCA, a ver cómo evoluciona en función de la categoría y alguna situación, esa cuota súper pesada. Por eso en personas humanas siempre se tiende a estar en monotributo, porque es mucho más económico a priori. Después hay que ver el tipo de facturación y los parámetros para ver si puedo estar y en alguna situación si me conviene o no, por si tengo alguna otra actividad o alguna otra situación que influye en un combo fiscal, ¿no? Ok, ahora vamos dándole complejidad a la charla. Ajá. Fantástico. Salí de mi situación de unipersonal, me junto con Álvaro y armo una sociedad. ¿Qué sociedad me conviene armar? ¿Me conviene armar una SRL en Argentina o me conviene armar una sociedad anónima? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Súper. Contanos. Primero que son las dos típicas, y existen algunas más, pero también existen algunas muy viejas, como la sociedad de comandita simple y por acciones, sociedad de capital e industria, sociedad colectiva, cosas que están y ya casi no se usan. Las típicas son estas dos, que son las primeras que uno analiza, y luego podría ser que analicemos algunos de los tipos societarios que nombramos al principio, o estos últimos que son medios anticuados. A priori, la sociedad de responsabilidad limitada es mucho más sencilla, es mucho más simple de manejar en los términos de control de legalidad, de libros societarios, de situaciones específicas con los estados contables o balance que se tiene que armar y la intervención de los profesionales, etcétera. Siempre es mucho más fácil una SRL, que de vuelta, si uno la elige y por alguna situación quiere cambiar a una sociedad anónima, se puede cambiar, con sus trámites, sus dolores de cabeza y sus costos de los profesionales que intervienen, contador, abogado, escribano, de las tasas que hay que pagar y un montón de situaciones y distintos libros tal vez. Bueno, habría que ver esas situaciones. La SRL funciona igual a los fines económicos, pero es mucho más sencilla. Pasa que tal vez para entrar en licitaciones o en algunas situaciones especiales de negocios con el banco, donde uno tiene productos, quizás te piden o se simplifican las cosas cuando sos una sociedad anónima, porque es una sociedad mucho más seria, mucho más burocrática, entonces tiene como más controles y de alguna manera un poco más de certezas, ¿no? Un punto que me han comentado muchos colegas contadores en el mundo de los negocios es un primer paso cuando vos sos
un monotributo o uno unipersonal y tenés un litigio legal, vos respondés con tus bienes, porque vos sos la sociedad. Claro. En cambio, cuando vos tenés una sociedad, se responde con los bienes de la sociedad, salvo que seas el firmante autorizado, el responsable de la sociedad, y en ese caso hay que ver qué responsabilidad tuviste sobre el litigio para ver si vos también respondés o no en la cuestión legal. ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces recomiendan ante un negocio armar una sociedad para estar, entre comillas, blindado de un posible litigio en el negocio. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto. Yo siempre lo asocio con la protección del patrimonio, ¿no es cierto? Que es uno de los dos grandes pilares del control interno cuando uno diseña un negocio y tal vez el titular no lo ve esto y lo ve el profesional, ya sea un contador, tal vez un abogado, ¿no es cierto? O un licenciado en administración, claramente. ¿Por qué no un licenciado en economía? El tema es el siguiente: cuando uno es unipersonal, no hay identificación de qué bienes o de qué activos están asociados al negocio. Entonces, todos están en riesgo si yo sufro un juicio comercial, laboral, fiscal, sindical u otro juicio y lo pierdo por, no sé, 100 millones. Y cuando lo pierda y no lo pueda pagar, la justicia me va a embargar, o sea, va a tomar todos mis bienes sin identificar cuál es la máquina que uso para fabricar calzado del televisor que tengo en mi casa. ¿Está bien? Tal vez, mejor dicho, del auto, el vehículo que tengo para mi vida particular o el departamento que tengo para vacacionar. Entonces, me pueden tomar todo. En cambio, si yo armo un tipo societario, las cosas que están dentro de esa sociedad son las que están en riesgo, que no quiero perder, pero puedo perder. Entonces, también hay una combinación de cómo meto activos que son de la actividad a nombre de la sociedad y cómo saco activos que ya no son de la sociedad a nombre mío. Eso tiene que ser una realidad, pero también puede manejarse, porque cuando uno tiene una sociedad, cuando compra algo, lo pone a nombre de la sociedad. Entonces yo digo, me compro algo para mi casa a nombre de Álvaro, compro algo a nombre de la sociedad a nombre de Alfa Sociedad Anónima. Y eso es lo que después identifica la justicia, acompañando con los libros contables, que es parte de la sociedad y que puede ser embargado para pagar una obligación emergente judicial. Entonces, bueno, ahí hay que ver, empezás solito, dale, puede ser monotributo o persona humana de régimen general. Cuando empezás a crecer y a tener muchas cosas y sucursales y muchos empleados y mucha actividad comercial con proveedores, con clientes, mucho impuesto que pagar, mucha situación de relación con un sindicato o con varios, bueno, tengo un montón de frentes abiertos que me puede explotar algún litigio. ¿No Aumenta sería el mejor riesgo. buscarme un socio, no? Sí, sí, sí. Aumenta el riesgo. Hay que Claro. blindar parte de ese capital, de alguna manera, de esos activos, patrimonio, a través de una sociedad. Perfecto. Bueno, y volviendo al tema de la SRL o SA, ¿qué recomendás vos? Más o menos dijiste el nivel de complejidad, pero ¿qué recomendás vos a aquellas personas que están comenzando? ¿En qué caso conviene más una SA y en qué caso conviene más una SRL? Partiendo de que necesitaríamos, sí, una reunión para definir bien un diagnóstico, ¿no es cierto? Pero, digamos, como principales pasos a seguir, lo más común sería hacer una actividad unipersonal. Una persona humana que lo más probable es que sea monotributista y después en el camino ir viendo si por alguna relación de dinámica con el impuesto al valor agregado, por ejemplo, me convenga cambiarme al régimen general de pagar ganancias, IVA y autónomos. Ahora, cuando empieza a crecer, en algún momento, tal vez está bueno que se le diga, mira, por el flujo de dinero, por el patrimonio utilizado y por los riesgos que pueden suceder, nos conviene ser una sociedad. No, pero soy yo solo. Bueno, buscate un amigo. Bueno, acá tengo un amigo mío. Entonces tengo a mi amigo y lo invito a que sea socio y tal vez le doy un 5% a mi amigo y yo un 95%.
por decir cualquier ejemplo, ¿no es cierto? Ahí sí, entonces, ¿qué hacemos? Un tipo societario que hay de vuelta, siempre con la precaución del profesional, pero a priori en esta charla diría una SRL. Armamos una SRL que lleva pocos libros societarios, es mucho más simple en su funcionamiento, en las actas, en algunas cuestiones que no son de tanta exigencia, y ahí ingresamos como dueños, ¿no es cierto? Ingresamos como socios, ¿no? Ojo, cuando es una SA, a los dueños se les puede decir accionistas. Acá no hay acciones. En una SRL se llaman cuotas partes, pero es parecido. Ahora, algo que te quería mencionar que me parece súper interesante. Cuando un dueño está en una sociedad, ¿cómo va a retirar su dinero? Y el dueño dice, mira, lo retiro así, voy a la caja y agarro dinero o me lo transfiero al banco. Yo digo, pero ¿en concepto de qué? Porque toda operación en una sociedad debe estar correctamente registrada y con la información contable y con la documentación de respaldo. Entonces, bueno, ¿y cómo sería? Conta. Y bueno, acá tenés varias opciones y una buena combinación te ahorra impuestos siempre dentro de la ley. Por un lado, los dueños pueden retirar dinero y eso se va a llamar utilidades. Normalmente, cuando hay ganancias, la sociedad debe hacer una reunión, una asamblea, y ahí se define entre los dueños, que seremos 2, 3 o 5, qué hacemos con las ganancias del ejercicio que cerró. Las distribuimos todas, sí o no, algo las dejamos como reservas. Bueno, las distribuimos todas. Bueno, eso es utilidades. Y ahí cada uno se llevará en su proporción o tenencia accionaria. Bien, ahora, de los socios, uno o varios pueden ser directores, que ahí ya son como ejecutivos y ahí tienen gran responsabilidad. Ojo, gran responsabilidad. Entonces, un fraude pega directamente al director y tal vez a los socios no. Los socios lo sufren con la pérdida de su patrimonio. ¿Vamos bien? Ahora, cuando uno es director titular, ahí cobrará por el trabajo que hace. Porque tal vez los socios somos 3, pero uno solo es el que está mandando todo el día, dirigiendo, y ese es nombrado director. Cuando hay más de un director, 2, 3 o 5, uno tiene que ser el cacique, y ese es el presidente, ¿ok? Podrán haber suplentes y esos no figuran en ninguna de estas situaciones que menciono. Solo directores titulares. Si es uno solo, es uno solo. Si es varios, uno debe ser presidente. Bueno, y ahí retiramos honorarios, que también tienen una dinámica que la retiro durante todo el año y los aprobamos cuando termine el año con el balance, pero bueno, es una situación. Y la tercera opción, que es la tercera que quiero explicar fuerte, es que los dueños pueden ser empleados. ¿What? Sí, los dueños pueden ser empleados. Entonces, Matías y Álvaro tienen una sociedad, una SRL, y como yo trabajo, la ley de ganancias dice que son tareas técnico-administrativas, como yo trabajo, por ejemplo, vendiendo, soy vendedor, o en la parte administrativa, gestionando los bancos, haciendo las conciliaciones bancarias, haciendo la contabilidad, me pongo como empleado. Y bueno, tengo mi sueldo. Y tengo mi sueldo y lo cobro todos los meses, como los empleados. Si no tenemos, tal vez soy el único empleado que hace las tareas administrativas. Y en esa opción, la ley permite que se elija por no pagar las cargas sociales de aportes y contribuciones, haciendo mucho más económico esta opción de retirar dinero como empleado, que reduce mucho la carga tributaria en la cabeza de este dueño, que tal vez sí es director y tal vez también es empleado de su propia empresa, ¿no es cierto? Y te cuento una chiquita más, que no se utiliza mucho, hay alguna suerte de opiniones en contrarios, que es facturarla a la empresa. O sea, si nosotros dos somos socios, yo además por afuera le calculo los impuestos a la empresa, soy como el contador de la empresa. Y podría yo hacer una factura a la empresa por la liquidación de los impuestos y la empresa me paga. Y esa salida es contra la factura, como le podemos pagar a un abogado o a un plomero que nos da la factura y le pagamos, también estamos pagando a este contador que nos hace los impuestos y le pagamos. O sea que hasta tal vez 4
opciones podría tener un dueño cuando está dentro de una sociedad y cómo combino, ¿no? Porque yo quizás en total me quiero llevar 5 millones, por decir algo. ¿Y cómo me llevo 5 millones? Me llevo 1 millón como utilidad, 2 millones por ser director y tal vez siempre dentro de un rango normal, algo como sueldos. Y tal vez esa opción un poco menos utilizada que es facturar por afuera. Bueno, qué buena combinación, ¿no? Que uno dice, a ver, ¿cómo alineo las distintas variables y busco dentro de la ley? Siempre busco el menor costo fiscal. Perfecto. Y a mí me gusta ir elevando el nivel de complejidad para hacerlo más desafiante esto. Sabemos que está creciendo mucho el mundo digital. Yo tengo una agencia de marketing donde tengo gente trabajando en distintos lugares. ¿Cuál sería el formato ideal para tributar lo menos posible? Porque a la mayoría de la gente no le gusta pagar impuestos, ¿sí? Dentro del marco de la ley, ¿qué alternativas tenemos como para armar algún tipo societario y poder tributar lo menos posible? ¿Puedo armar una sociedad fuera de la Argentina? ¿Qué alternativas pueden existir? ¿Tenés algo de información de eso? Sí, en verdad es difícil. Es un mundo, me ha tocado ver sociedades que tenían socios argentinos en Perú, socios argentinos en Brasil, donde la normativa, hasta donde yo sabía que esto pasó hace unos 4 o 5 años, te obligaban a que uno de los socios sea brasilero. Y después también, dentro de lo que es la normalidad, uno podría elegir cualquier país del mundo para tener una sociedad y operar desde ahí, operar desde acá. O sea, una dinámica que hasta para los tributos argentinos tiene 3 grandes variables: en dónde estoy, en dónde está la sociedad y a dónde doy el servicio. Porque yo puedo estar en Argentina, mi empresa puede estar en Chile y los productos los mandamos a Perú. ¿Se entiende? Entonces hay una dinámica de sujeto y objeto y, digamos, análisis espacial o, si querés, geográfico, que depende de la normativa hasta de cada país, porque normalmente un país rige los impuestos para las personas afectadas o controladas por el sistema tributario o por el organismo que es ARCA. Después, en otros países hay que ver cómo funciona el sistema tributario para la actividad que se está desarrollando o que se está comercializando, ¿no es cierto? Y ni te digo cuando es un tema de servicios o de desarrollo de actividades que uno no participa, que se llama venta entre ausentes, ¿no es cierto? Un lío bastante complejo. Y algo que mencionamos antes de empezar también son las empresas que están en paraísos fiscales, que esas también tienen una situación de exenciones impositivas dentro del territorio del país, como pasa en Estados Unidos, en Uruguay y en otros países más que tienen paraíso fiscal, que dicen, bueno, puedes tener una sociedad acá, pero no tenés actividades acá. Y las puedes tener en cualquier parte del mundo, que acá no te cobramos nada. Entonces, bueno, hay que ver un poco esa dinámica. También hace poco tiempo estuve leyendo un artículo que muchos profesionales del deporte en tenis y en Fórmula 1 se mudan de país de residencia para pagar menos impuestos. Entonces también un poco hay que informarse de las situaciones de los distintos fiscos estatales para determinar si alguna actividad profesional puede ser conveniente. Es complejo, no es un tema que domino perfectamente, pero sí lo he estudiado y alguna vez, cuando me surge la situación, analizo en profundidad para poder asesorar y tomar decisiones. Totalmente, sí, eso pasa en Mónaco. Yo vivo en España y bueno, acá hay muchos youtubers y gente del mundo digital que se está yendo a Andorra. En muchos países del mundo, la mayoría de los países del mundo tributan por residencia. O sea, si vos residís en España, tributás en España. Si residís en Andorra, tributás en Andorra. Los impuestos en Andorra, yo estuve averiguando un poco. Acá en España, la alícuota más alta es del 47%. Si vos estás como autónomo, ¿no? Facturás o tu ingreso como persona humana está por encima de los 60.000 anuales, que son 5.000 por mes,
tributás el 47%, que es, Bien. desde mi perspectiva, una locura. Por eso muchos youtubers, mucha gente digital que tienen la posibilidad de la movilidad, porque su servicio está, digamos, a nivel global a través de Internet, Claro. y se puede hacer eso, Andorra se paga en la máxima alícuota el 10%. Claro. 47 contra el 10 es mucha la diferencia, es muchísima la diferencia. Y en salarios altos estamos hablando de cientos de miles de dólares de diferencia anuales de impuestos. Entonces, obviamente, eso genera. Delaware es otro de los paraísos fiscales más conocidos, hay mucha empresa. Irlanda también a mí me llamó la atención. Irlanda, tanto Meta como Apple, creo que es, y Google tienen oficinas en Irlanda y facturan gran parte de la operación mundial desde Irlanda. Google y Meta seguro, Apple me parece que la nombré de más. Google y Meta seguro. Entonces, Irlanda es otro de estos paraísos fiscales. Creo que ahí, con este tema de la movilidad digital y del mundo tan global, empieza a haber oportunidades globales en distintos lugares que, como decías hace un rato, es importante ver cada caso en particular para ver cómo operar y tributar, porque el tributo en general es el costo más alto que tiene la sociedad o la empresa. Entonces, ver dónde podés acomodar mejor ese porcentaje puede hacer una diferencia sustancial en el negocio en general, ¿eh? Sí, sí, seguro. Como vos decís, el mundo global está muy cerca y las variables se pueden manejar en función a los distintos escenarios que existirían. Uno le pone la visión fiscal, no olvidándonos que no mencionamos que en Argentina tenemos impuestos provinciales muy altos, que es el impuesto sobre También. los ingresos brutos, que hoy en día hay una competencia muy fuerte por que los fiscos provinciales bajen sus impuestos para que las inversiones vayan a su provincia y que generen puestos de trabajo y que paguen otra suerte de tributos como los municipales, que suelen ser tasas o contribuciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos una situación que hace poco también se mencionó de Tesla, que se mudó, creo que estaba en Silicon Valley, y se fue a Texas, porque los impuestos, digamos, de ese estado eran mucho más económicos. Bueno, acá también hay una suerte de competencia un poco incentivada por el nuevo gobierno de este impuesto provincial que puede ser muy alto, que es discrecional de cada provincia y que uno puede elegir dónde pone su fábrica. Bueno, acá funciona el convenio multilateral, que es una suerte de distribución de carga de este impuesto entre las jurisdicciones, que son las provincias o Ciudad de Buenos Aires, que participan. Pero bueno, mi fábrica, ¿dónde la pongo? ¿En qué provincia? Luego tengo mi oficina o mis sucursales, pero en dónde elijo poner la fábrica sí es un punto fundamental. ¿Y dónde pongo mi administración? También. Ahora, las sucursales no, porque si quiero tener una sucursal en Córdoba y una en Neuquén y otra en Río Negro, bueno, las pongo, queda claro o no, pero bueno, en cambio lo otro sí lo puedo modificar tomando en cuenta los temas de logística, los temas de seguridad y algunos otros temas económicos importantes. Digo, mi fábrica la pongo en provincia de Buenos Aires o en Santa Fe. Y bueno, elijo, hay muchas variables, entre ellas el costo impositivo, que encima está un poco en competencia de modificación actual. Y eso pasa en muchas partes del mundo. Por eso hay que analizar un poco el todo. Si alguien me dice, Álvaro, ¿me conviene poner una empresa en México o me conviene en Portugal? Bueno, hay que analizar todo el sistema tributario, que no es fácil, para determinar el costo final total, porque a veces una pequeña diferencia me acerca a costos. No, Totalmente. quizás no iguala, pero me acerca a costos. Entonces ahí tengo otras preferencias. Quizás quiero estar cerca de la hidrovía o cerca del Atlántico o cerca de la montaña porque tengo un emprendimiento minero, entonces quizás me conviene estar más cerca por una pequeña diferencia fiscal, Sí, ¿no? sí, sí. Y también en función de la actividad, yo recuerdo, tuve una fábrica y nosotros procesábamos materia prima. Y la fábrica, al estar en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, estaba exenta de ingresos brutos por la actividad en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en función de la actividad, también elegir la zona puede tener exenciones o sobreimpuestos, dependiendo de la actividad, en una zona o en otra. Entonces, también analizar por Claro. actividad, también creo que es un caso ese, ¿no?
Y algo que pasó también en la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? En Ushuaia en especial y Río Grande, que había exenciones para el armado de electrodomésticos, entonces era muchísimo más económico, a pesar de que eso no era la zona aduanera primaria, sino se llama zona aduanera secundaria, que dice que el fuego al continente es una importación. Entonces tiene sus cositas eso, ¿no? Pero bueno, todo es analizable y a veces lo que es sencillo, en verdad, el profesional lo ve como una complejidad que debe bajar al empresario con términos simples para que pueda él tomar la decisión más correcta. Totalmente. Bueno, como corolario y para darle un cierre, una conclusión, es importante analizar el proyecto o la empresa que se vaya a armar en cada caso para elegir en función de la zona, la actividad y la composición, cuál es la mejor combinación impositiva que le conviene a ese emprendimiento o negocio, por un lado, y analizarlo también a nivel riesgo, ¿no? Entendiendo que la parte impositiva en gran parte del mundo es el costo más grande que tiene el negocio. Entonces, recordemos que una empresa de última es una inversión y tu inversión tiene su riesgo. Por eso, pensar en los riesgos de perder parte o todo el patrimonio también es una variable súper fundamental. Otra que hoy no analizamos son los seguros, que parecen que ser una carga o un costo, un dolor de cabeza, pero un seguro es de alguna manera la consecuencia de la empresa en marcha, para lo cual también es otra situación. Pero acá tenemos, por un lado, el punto de vista societario que tomo, si voy a ser individual o sociedad, pero también con las miras al costo fiscal que cada una de las dos alternativas me ofrece, y recordando que la persona humana también después tiene que elegir el régimen general o el régimen simplificado. En cambio, la sociedad, el régimen general. Entonces ahí tenés también una distinta opción múltiple para tomar decisiones, que uno por eso tiene que tener un poco la visión de todo el paisaje para asesorar lo mejor posible, ¿no? Totalmente. Álvaro, como siempre, muchísimas gracias y nos estamos viendo la semana próxima en un nuevo episodio, ¿sí? Un abrazo grande y seguimos en contacto. Nos vemos. Saludos a todos. Chao, chao.